Te veo, te pienso y no te comprendo. La Argentina que tuvimos, la que tenemos, la que sentimos, la que tratamos de entender en Campo Minado, con Adriana Balaguer y la participación especial de Hernán de Goñi. Te veo, te pienso y no lo comprendo. Tantas veces voy y vengo. Tengo el mar, el oro, el tiempo. Tengo todo lo que pierdo. Te veo, te pienso y casi lo entiendo. Solo sé que no te tengo. Tengo el mar, el oro, el tiempo. Tengo todo lo que pierdo. Santander, Argentina. Un banco digital con sucursales. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, ¿eh? Muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. La Mina Veladero aporta el 25% del Producto Bruto Geográfico de San Juan. Con más de 4.000 trabajadores indirectos, es la primera empleadora privada de la provincia. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. En BST somos el banco de las empresas. Contamos con soluciones de financiamiento que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Gracias a nuestras soluciones a medida, brindamos un servicio ágil, flexible y cercano, encontrando maneras creativas para ayudar al desarrollo de los sectores productivos de Argentina. Conoce más entrando a bst.com.ar. BST, el banco de las empresas. BST es una empresa de Grupo ST. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Soy Hernán de Goñi, acá en Campo Minado como todos los martes, nada más que esta vez no desde el teléfono, sino desde el estudio. La dueña de esta silla, Adriana Balaguer, está de viaje de trabajo, así que es un gusto compartir esta tarde, como siempre, con las noticias, con la actualidad y con nuestra mirada sobre la Argentina, y hoy me parece que particularmente sobre el mundo. Creo que vamos a estar todos pendientes esta noche de este ultimátum que puso Donald Trump para que de alguna manera las negociaciones que intenta llevar adelante con Irán, por ahora infructuosas, lleguen a algún punto. La amenaza del presidente de Estados Unidos es hacer desaparecer una civilización. Irán ha comunicado que no quiere seguir negociando con Estados Unidos y por ahora todo lo que nos rodea es incertidumbre, porque podemos estar frente a una nueva escalada de esta guerra en Medio Oriente o tal vez una tregua, que es lo que buscan las partes. Lo que se estaba discutiendo con la mediación de otros países como Pakistán, Turquía y Egipto es tratar de llegar a un plazo, una tregua, una alto el fuego de 45 días, para a partir de ese plazo poner por lo pronto otros objetivos, que sean que Irán permita la navegación por el estrecho de Hormuz, un ámbito que se nos ha hecho popular para todos porque es la llave que controla el flujo del petróleo de Medio Oriente, una tregua también que permita un control de parte de los países, digamos, occidentales, de Estados Unidos, del programa de enriquecimiento de uranio que tiene Irán, y otras condiciones más. No hay avances en este frente, así que el mundo sigue pendiente a ver cómo se resuelve.
La Argentina está mirando su propia película, claramente que no puede desligarse de lo que pasa en el mundo, pero aquí el gobierno sigue todavía enfrascado en sus propios dilemas. Comenzó un mes de abril en donde por ahora pareciera que le cuesta retomar gestión. Claramente hay otras situaciones que lo distraen, por decirlo amablemente. Uno de ellos es todo lo que rodea a Manuel Adorni, el jefe de gabinete, y las denuncias sobre acumulación de un patrimonio sin justificación de vida. Y eso me parece que ha sido uno de los puntos que más ha descentrado a Javier Milei y a su equipo, porque durante estas últimas semanas lo único que se han intentado es ensayar respuestas a estas situaciones y por ahora pareciera que la gestión está un poco estancada. Pareciera no, está un poco estancada. Hoy lo único que se comunicó por lo pronto es que el gobierno va a enviar un nuevo proyecto de salud mental al Congreso. Claramente no creo haberlo escuchado dentro de las listas de las prioridades. Imagino que tiene que ser importante, pero por lo menos me parece que como comunicación sobre lo que se plantea hacer esta gestión, le queda corto todavía. El único ministro que sigue jugando un poco solo en la cancha es Luis Caputo, con la aparición esporádica de Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, que les prometió al Congreso enviarles una nueva ley, ya lo ha hecho en realidad, que compone la derogación de leyes que el gobierno considera ya innecesarias o inservibles de alguna manera porque han pasado en el tiempo y porque tienen un objeto que la tecnología o el uso, las costumbres han dejado de lado. Así que solo con Luis Caputo en la cancha, los jugadores lo miran y se preguntan, bueno, ¿qué tenemos que esperar? ¿Este partido tiene alguna regla que podamos llegar a aprovechar? ¿O simplemente tenemos que entender que la cancha está a nuestra disposición, que es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora? No parece por ahora muy claro. Hay algunas señales que nosotros llamamos creatividad dentro de la ortodoxia libertaria, que pueden haber funcionado como una guía. La primera de la que vamos a hablar en alguna de nuestras entrevistas es este acuerdo que hizo YPF para no aumentar el precio de las naftas a partir de lo que ha aumentado el precio internacional del combustible, del petróleo. Me parece que es una solución que uno no imaginaría de un gobierno como este, pero es bueno que llegue. Otra es que el gobierno, digamos, a través del Banco Nación, que es el banco público más grande de la Argentina, empiece a ofrecer créditos por abajo de la tasa de inflación, lo que los economistas llaman una tasa negativa. Esta también es una señal para la economía. Y la tercera, podríamos denominarla, es algo que también puso en marcha el gobierno ayer, que es ofrecer una línea de financiamiento a 12 provincias, entre las cuales hay provincias amigas y provincias no alineadas con el gobierno, claramente, como el caso de La Rioja, que está en default, y Tierra del Fuego. La oferta es, bueno, un adelanto de coparticipación, son 400.000 millones de pesos, en pesos suena mucho, son 300 millones de dólares, pero que les puede permitir oxigenar un poco sus finanzas, sus gastos, hacer frente a vencimientos de deuda y algo que de alguna manera también le permite al gobierno negociar o seguir un poco este camino de discusión de reformas en el Congreso. La próxima que sigue, si mañana funciona todo como están esperando, es la reforma a la ley de glaciares. Una ley que es muy esperada por el sector minero porque le devuelve potestades a las provincias para poder delimitar un poco los campos de exploración y también porque les adjudica responsabilidades para el control de estas actividades. Así que con el esperado apoyo de algunas provincias, si todo va bien, el gobierno mañana podrá mostrar un avance más en esta carrera. Por lo pronto seguimos mirando el mundo, vamos a ver un poco cómo nos impacta a nivel interno, vamos a ver qué pasa con los combustibles, con la inflación y con el nivel de actividad. Esos van a ser los temas de Campo Minado de hoy. Quédense para escucharlos, tenemos dos entrevistados que van, digamos, son cada uno referente en su sector y en su industria, y para que nos falte también un poco de música. En este caso vamos a escuchar a una cantante sueca. Esta es una preocupación constante de Adriana Balaguer, la dueña de Campo Minado, de tener minas, vamos a decirlo así, como ella también lo dice, que puedan un poco darnos musicalidad esta tarde, gris y fresca, fría.
Sarah Larsson fue ganadora de la versión sueca de Got Talent y desde ese momento despegó en una carrera como cantante, actriz, bailarina. Así que vamos a escucharla y después vamos a nuestra primera entrevista. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh. Yeah. When low, when high, still waters run dry. Gotta get back in the groove. I ain't never heard it. When low, when high, what matters is enough. Getting right back in the mood. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Campo Minado. Buscamos, junto a vos, la forma de sobrevivir a la Argentina. Te siento 100% distante, cada vez más fascinante, compleja y elemental. Te siento 100% de nadie. Nuestro primer entrevistado de hoy es un profesional reconocido en más profesiones de las que creo que el común de la gente le adjudica, porque es economista, abogado, doctorado en ambos oficios, con formación en posgrado. Pero ¿qué pasa? Su ingreso al mundo de la energía creo que lo atrapó y no lo soltó más. Fue un joven presidente de YPF en final de la gestión de Raúl Alfonsín, después secretario de Energía, y eso creo que lo convirtió en uno de los consultores más reconocidos y respetados de la Argentina en su industria. Como todo buen cordobés, es muy vehemente cuando se expresa y cuando tiene tiempo también es columnista del Cronista. Es un gusto que podamos charlar con Daniel Gustavo Montamán. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hernán. Mucho gusto en dialogar contigo, ¿eh? Bueno, Daniel, te voy a proponer algo, y es que como la actualidad del mundo en lo que tiene que ver con la energía puede llegar a cambiar, vamos a aislarnos un poco de lo que pueda pasar esta noche, o si querés en las próximas horas, que puede ser determinante para el precio de energía, para bien o para mal, ¿no es cierto? Porque o puede, como decimos en Argentina, pudrirse todo, o de repente encontramos una luz de expectativa, se abre el estrecho de Hormuz y cambia la película. Así que te voy a proponer hablar de petróleo y de energía, pero un poco tratando de no tocar necesariamente la actualidad. Por eso mi primera pregunta tiene que ver con esto. Me gustaría poder explicarle a alguien que por lo pronto mira un poco este escenario y ve que nuestros precios aumentan, ¿por qué razón cuando Argentina ya es exportadora de petróleo, o sea que no depende de las importaciones, o incluso Estados Unidos, nuestras economías tiemblan tanto cuando el mercado energético, y en este caso el precio del petróleo, se sacude por una guerra? Yo creo, Hernán, que se debe a que todavía en la Argentina estamos en un proceso de estabilización de la economía
y entonces, como tenemos un mercado de petróleo internacionalizado, y lo tenemos que tener internacionalizado porque ahora somos exportadores, bueno, esa internacionalización trae como perjuicio que no estoy divorciado de los precios de los derivados del petróleo, la nafta, el gasoil. Entonces suben esos precios en el mercado internacional e impactan también en los precios domésticos de la nafta y del gasoil, en un país que todavía tiene índices de inflación que no han convergido al dígito anual. Entonces, este es el ruido que trae esto, y el otro ruido que trae también que en una economía mundial con precios del petróleo muy altos, que impactan en los precios de los combustibles y en la inflación y frenan la economía, bueno, en un escenario internacional ralentizado, recesivo, también sufrimos porque interactuamos con el mundo. Pero no somos los más perjudicados por este conflicto internacional, porque bien lo dijiste, Argentina tiene un perfil exportador ahora en petróleo y la cuenta petrolera viene sumando. Las últimas proyecciones que hizo el estudio ahí para la balanza comercial energética este año son un saldo, un superávit, tomando un precio promedio de todos los que están dando vuelta en el mercado de $70 para el año, 72 creo que tomamos, 15.000 millones de dólares de superávit comercial, casi el doble del año pasado. Eso es tranquilizador desde el punto de vista de el tema cambiario argentino, que siempre es una preocupación, la volatilidad cambiaria. Así que te diría que desde ese punto de vista el país no es de los más perjudicados, pero entra en las generales de la ley de una economía mundial que está entrando en recesión, con tasas de inflación más altas. Y cuidado que tenemos que seguir los precios internacionales, pero la otra es decir, bueno, nos divorciamos del mercado internacional, se te van a frenar las inversiones en vaca muerta. Es lo que nos pasó. Ahora que estás así, es lo que nos pasó cuando tuvimos el famoso barril criollo, ¿verdad? Absolutamente, no tenemos que volver a eso. En realidad hay algunos que dicen, bueno, se ha vuelto a eso por esta política que ha planteado YPF de 45 días, mantener los precios en el mercado, los precios que varían en función de estos precios internacionales del petróleo y los combustibles afectados por la guerra, porque el precio de los combustibles en el surtidor también depende del tipo de cambio, que se va a mantener más o menos estable, de la combinación con etanol, las naftas, o biodiesel, el gasoil, la proporción y cómo varían los costos de eso, y los impuestos, donde el Estado ha resignado también una actualización. Ahora, ¿volvemos al barril criollo? No, lo que ha hecho YPF es establecer una cuenta de compensación con las refinadoras no integradas para decir, se sostienen los precios de los combustibles que han sido ya ajustados por este conflicto internacional, 20% la nafta, un poco más el gasoil, en un periodo de 45 días, donde deseablemente el conflicto tiene que terminar, y después, si los precios del petróleo caen, y bueno, esa cuenta compensadora tendrá que mantener los precios de los combustibles para que se compense esto que se ha estado dando menores precios del petróleo respecto a las referencias internacionales en este momento. Eso significa una cuenta compensadora. Claro, eso significaría que, digamos, para el precio de no aumentarlos en este momento sería mantenerlos un poco más altos, si querés, cuando termine este plazo. Cuando baje el petróleo. Lo pusiste en palabras muy simples, eso es. ¿Y cómo te pareció esta propuesta cuando YPF la puso sobre la mesa? Porque no es algo que tal vez uno estaba dispuesto a esperar de la gestión de Javier Milei. Yo creo que es razonable y me parece que contribuye a establecer un marco de calma en un mundo que está convulsionado, en un mercado petrolero que está convulsionado. Podemos hacer esto justamente porque lo hace el sector privado, sin intervención directa del Estado,
porque tenemos ahora un mercado petrolero superavitario. Imagínate que fuéramos Chile o Uruguay. Queremos hacer esto y estamos importando los precios internacionales, se nos meten por la ventana en la exportación. Así que la diferencia tenemos que hacer con subsidios. El subsidio no lo puede llevar adelante este gobierno porque cuentas públicas en orden, empieza el desorden en las cuentas públicas. Así que es un lujo que nos damos por tener cuentas públicas en orden ahora y una industria petrolera superavitaria. ¿Cómo hace un país como Estados Unidos o los países que integran la Asociación Internacional de Energía que dispusieron entregar parte de su reserva estratégica, ¿no? Uno se pregunta, bueno, otra opción de acolchonar este aumento de precios es poner el petróleo que tenés en reserva. Ahora, ¿a qué precio se pone en el mercado ese petróleo que uno tiene guardado, por ejemplo? No, al precio de mercado. Al precio de mercado. ¿Sabés qué? Sí. Pero son barriles que eso... Vamos a una cuenta simple para que nos entienda la gente. El mundo consume diariamente unos 104, 105 millones de barriles. Por día. Por día. El estrecho de Hormuz mueve 15, 20 millones, algunos pueden desviarse, pero en realidad hay una restricción ahí de oferta de unos 12 millones de barriles día, por el cierre, la no operatividad del estrecho de Hormuz. Bueno, lo que estás liberando es barriles de reserva para compensar algo el shock de oferta. Claro. Pero estás liberando entre la suma de lo que ha liberado Europa y la suma de Estados Unidos alrededor de 5 o 6 millones de barriles día por un tiempo, porque esas reservas después... Sí, claro, no son eternas. No son eternas. Entonces, seguís con un shock de oferta. Si el estrecho de Hormuz no pasa a ser de nuevo operativo. Así que esto calma, digamos, la disrupción de oferta que hay en el mercado internacional, pero no la supera de ninguna manera. ¿Y qué pasa con otros componentes también de este mercado? Por ejemplo, mencionamos en un momento el gasoil y también está bueno recordar que Argentina no se autoabastece al 100% del gasoil que utiliza su sector productivo, ¿verdad? Porque por ahora también el gasoil tiene otro, no sé si otro origen, pero no de todo el petróleo se puede hacer gasoil. ¿Por qué no nos explicás un poquito de esto? Sí, por supuesto, los productos refinados sale a parte nafta, parte gasoil. No podemos decir voy a refinar el petróleo para sacar 100% gasoil. No, claro. Siempre viene una combinación de ambos, ¿no? Se puede alterar un poquito eso. Y sí, somos deficitarios en gasoil, menos que antes, porque estábamos usando el gasoil como combustible de generación eléctrica en la Argentina por déficit de oferta de gas natural. Eso se ha compensado bastante. Y entonces lo que estamos importando de gasoil es mucho menos de lo que importábamos antes. Lo estamos importando los precios internacionales, obviamente. Y esos precios internacionales. No, digo, eso es un factor que le pesa al campo claramente y al transporte, que también hoy hay un conflicto latente en función de que para el transporte automotor del AMBA de la ciudad, el precio del gasoil subió y ahora que tiene menos subsidios, está también ahí en un cuello de botella donde el precio de la tarifa depende un poco todavía del Estado, pero el precio de los combustibles no hay subsidio, así que hay también un tema ahí que tiene que resolver, calculo que si puede el gobierno, vamos a ver cómo deriva en eso. A ver, una medida que han tomado, Hernán, en eso para que la gente la entienda, el gasoil que consumimos viene con una mezcla mandatoria, obligatoria, de biocombustibles, de biodiesel. Se amplió la posibilidad de incorporar biodiesel en el litro de gasoil. Antes era un 6-5%, ahora hasta un 20%, porque el biodiesel lo estamos produciendo acá. Y entonces eso atenuaría la necesidad de importar gasoil a estos precios internacionales. Esa es la medida que le han encontrado paliativa también, son medidas paliativas en medio de las circunstancias actuales, ¿no?, que tiene el país.
¿Qué vamos a ver como consecuencia después de que, si este conflicto, digamos, desescala? ¿Cuál es un poco el daño a la infraestructura y cómo crees que eso nos va a jugar a nivel de precio ya para adelante, ¿no? Mira, yo soy uno de los que, a diferencia de otros que tienen chapa de especialistas en este sector, creo que si desescala el conflicto, y desescalar el conflicto es que vuelve a estar operativo, la guerra del petróleo se libre en el estrecho de Hormuz, que vuelve a estar operativo el estrecho de Hormuz, yo creo que el petróleo vuelve a bajar, así como subió rápidamente. Estos son precios movidos por la geopolítica. Cuando vuelvan a primar los fundamentales del mercado, oferta, demanda, inventarios. Bueno, China acumuló muchísimo inventario el año pasado, supongamos que se esté deshaciendo de algo ahora, pero vamos a un mundo con una economía más ralentizada. Todo esto incluso lo ha agravado, con lo cual yo creo que volvemos rápidamente a precios de $80, alrededor de $80, y después va a bajar a $70 el barril. El problema un poco más complicado es el tema del GNL, porque ahí Europa había reemplazado el suministro ruso, que se fue cerrando con el tema de la guerra en Ucrania, por suministro de gas por barco de Estados Unidos y de Qatar. Bueno, el suministro de Qatar por fuerza mayor no va más. Y Europa no quiso acceder a contratos, ella se maneja en el mercado de contado, el spot, y han subido muchísimo los precios spot en Europa. Y eso va a traer algún problema respecto a los cargamentos que tenemos que comprar nosotros, de suerte son mucho menos que antes, también de GNL para el invierno. Y ahí vamos a tener precios de GNL que pueden escalar porque Europa va a tener algunos problemas de abastecimiento que ir solucionando. Me parece que en el mercado del GNL ahí podemos enfrentar precios que sean altos y más estables en el tiempo hasta que se reacomoden los flujos de este bien que no es tan transable como el petróleo. Ahora, te doy la contracara de esto. Esto nos favorece para desarrollar el mercado del GNL en la Argentina. Vaca Muerta siempre, yo les recuerdo a la sociedad, es mucho más gas que petróleo. Y tenemos que desarrollar intensivamente Vaca Muerta. Para eso necesitamos desarrollar gas natural, y el gas natural para exportación ya empieza a hacer exportación de gas por barco el último trimestre del año que viene. Pero después se vienen los proyectos estos de YPF, asociado a Lenia, esta empresa de Emiratos Árabes Unidos, que nunca me acuerdo bien de la XR de algo. Bueno, esa empresa tiene que cerrar contratos. Ahora Europa va a tener que pasarse del spot a cierre de contratos, buscar suministros alternativos. Es una oportunidad también para el país para desarrollar más intensivamente el gas. Esto también puede llegar a acelerar alguna de las inversiones proyectadas para Vaca Muerta, porque de hecho creo que el propio Horacio Marín en CERA, que es un poco la Feria Mundial de la Energía, dio a entender que podía llegar a tener ese proyecto, ese gasoducto que está compartiendo con otros socios, un socio más, como, bueno, ahora que el GNL pasa a tener otro valor, para la Argentina también pasa a tener un atractivo este proyecto de inversión. Por supuesto. El que ya está encaminado, incluso ya empiezan a hacer el gasoducto dedicado, es el proyecto que lidera Panamérica, Southern Energy. Tiene incluso firmó un contrato con una compañía alemana, CEFE, por 10 años, que les compra casi todo el gas licuefaccionado del primer barco. Pero estaba el tema de YPF, que es un proyecto más grande. Son 4 barcos, pueden ser otros, y es otro gasoducto dedicado pendiente de una cierre de contratos para definir la decisión de inversión, ya empezar a invertir en el proyecto. Bueno, yo creo que todo esto lo ha acelerado y tiene que aprovechar las circunstancias y el momento. Marín es una buena oportunidad. Vamos a tener 2 gasoductos en ese sentido, ¿no es cierto?
para esto sí. 2 gasoductos dedicados, uno de 36 milímetros que se empezaría a hacer en algún momento de este año, el de Pan American, dedicado, quiere decir, aplicado al proyecto de exportación. Está claro. Y que une las reservas de Vaca Muerta con Bahía Punta Colorado. Y después el proyecto de YPF va a requerir otro gasoducto que se habla que va a ser de 48 pulgadas, más grande, uno de los más grandes del país, dedicado a este otro proyecto exportador de GNL. Interesante para la política también es que cuando el primer proyecto, el que va a Puerto Rosales, que es, digamos, un puerto que está en tierras bonaerenses, ¿verdad?, a diferencia del proyecto de YPF que va a Punta Colorada, que es Río Negro, Buenos Aires también va a empezar a recibir los beneficios de ser, no sé, de costado por la ventana, una provincia que va a tener exportación de gas, ¿no? Posiblemente hasta pueda tener alguna regalía extra. Así que nunca hay que sacarlo de esa cuenta. Y incluiría también, Daniel, el proyecto que tiene la compañía General de Combustibles, CGC, que busca salir por los gasoductos de Gas Andes a Chile. Ahí también hay otra opción, otra puerta que se abre. Sí, tenemos los gasoductos de Chile que en algún momento nosotros exportábamos unos 25 millones de metros cúbicos día. Ahora, si estás promediando lo que exportamos, por supuesto que se cortan esas exportaciones en el invierno nuestro. Claro. Para darle prioridad al consumo doméstico, pero más o menos entre 8 y 10 millones de metros cúbicos día ya estamos exportando, mayormente a Chile, y bueno, después se habla también de la posibilidad de entrar a exportar a Brasil, pero yo te digo, y esto es totalmente claro, la cantidad de gas que tiene Vaca Muerta da para el mercado doméstico, da para llenar estos caños a la región, incluso para construir algún otro a Brasil, pero da también, necesitamos para el desarrollo intensivo, el desarrollo del proyecto de gas por barco. Está claro. Gas para el mercado mundial. Daniel, como siempre un gusto poder conversar, ponernos al día y bueno, ofrecernos tu claridad para poder compartirla con nuestra audiencia sobre lo que está pasando. Y esperemos, bueno, recemos para que esta noche las cosas no lleguen a su punto más destructivo. Esperemos que el ultimátum de Donald Trump sea eso y no yo quiera que haya reflexión, Hernán, sí. Yo estoy ansioso realmente por lo que puede suceder. Vamos a estar pendientes, Daniel. Gracias y hasta otra oportunidad. Ha sido un gusto, Hernán. Abrazo. Chau, un abrazo. Daniel Gustavo Montamat, consultor, un gran conocedor del mundo de la energía, estuvo con nosotros en Campo Minado. Ahora vamos a un poquito más de música de Sarah Larsson y después nos conectamos en la segunda entrevista. Can still see the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. Ain't taking nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my tan lines, slow rise, rooftop down. It's golden out all the time. It's the midnight sun kiss, get under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. A never-ending midnight connected. I'm so in touch with it all.
say your hand in dish, you'll send a saying, yeah, summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. Never ending midnight sun. Campo Minado, con Adriana Balaguer y equipo. I used to be so happy, but without you here, I feel so low. I watch you as you left, but I can never seem to let you go. 'Cause once upon a time, you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's buried deep inside me, but I feel there's something you should know. I will never forget you. You will always be by my side. From the day that I met you, I knew that I would love you till the day I die. And I will never want much more. And in my heart I will always be sure. I will never forget you. And you will always be by my side till the day I die. We both end up here, but everything seems so right. Oh, I wonder what would happen if we went back and put up a fight. Oh, 'cause once upon a time you were my everything. It's clear to see the time hasn't changed a thing. So, in this world, do you think you'd ever take you off my mind? Seguimos en Campo Minado hasta las 14. Te siento 100% distante, cada vez más fascinante, compleja y elemental. Te siento 100% de nadie, siempre efectiva en el arte de enviar la justa señal. Te veo, te pienso y no lo comprendo, tantas veces voy y vengo de mar el oro, el tiempo, tengo todo lo que pierdo, te veo, te pienso y casi lo entiendo, solo sé. Estamos ya para conversar con nuestro segundo entrevistado de hoy en Campo Minado. Es un economista que para los periodistas tiene una gran virtud y es que no solamente es didáctico, sino que también es como nuestro bar, ¿no? Yo creo que si uno le preguntara sobre medidas, estadísticas, parámetros, yo creo que nuestro entrevistado seguramente va a poder darnos un poquito de claridad sobre esos indicadores que la economía siempre se vuelven un poco enrevesados. Es socio de Castiglione y Tiscornia, fundador, y vamos a charlar claramente con Camilo Tiscornia. ¿Cómo estás, Camilo? Hernández Goñi te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, como te dije, te voy a llevar para hablar, me imagino, de los temas con los que te molestamos a diario. Uno de ellos es un poco cómo viste el cierre de la inflación de marzo. Ya están apareciendo los primeros datos de los estudios que prácticamente tienen su propio relevamiento. A ver si Exacto. te da un poquito más de lo que esperabas o un poquito menos. ¿Cómo fue? Mira, en nuestro caso, nosotros cuando arrancó el mes pensamos que podía ser parecida a la inflación de febrero, ¿te acordás que fue 2,9? En nuestro caso dio 2,7, con lo cual fue un poco menos. Hubo muchas cosas que pasaron en marzo. Obviamente una de las más destacadas fue todo lo que tiene que ver con el combustible, ¿no? Claro. Que generó mucho ruido, pero al mismo tiempo, y por ahí eso no capturó tanta atención, la parte de alimentos y bebidas en nuestro caso se fue moderando a lo largo del mes, sobre todo la carne, que venía de varios meses de subir mucho. Entonces eso jugó bastante a favor de la inflación. Después el otro tema
crítico siempre en el mes de marzo es educación, que allí es muy difícil de capturar para los privados, no tenemos un relevamiento tan grande como el que tiene el INDEC, claro. Entonces ahí es donde puede haber sorpresas. De hecho, el año pasado, en marzo del año pasado, justamente pasó eso. El INDEC reveló un aumento de educación de más del 20% que nadie lo tenía contemplado, y eso generó una inflación muy alta en marzo del año pasado, mayor a la esperada. Nosotros hoy en día estamos en 2,7, 2,9 fue febrero, me imagino que estará por allí, pero por lo que hemos visto, con una tendencia a moderarse a medida que fue avanzando marzo y empezando abril. Vamos a ir abriendo un poco estos números. En el caso de educación, también imagino que hay un factor que antes pesaba mucho, y era que el gobierno tenía como la liberación de los aranceles para el sector privado en un momento específico del año, y eso, bueno, exacto, gatillaba un aumento fuerte. Y ahora, digamos, creo que esta gestión tiene otra política, ¿verdad? Entonces ha permitido que las cuotas de los aranceles básicamente, se puedan ir ajustando a lo largo de todo el año. Entonces creo que la estacionalidad de marzo en eso disminuyó. Y también totalmente, creo que, ese es un factor que yo creo que jugó, totalmente. Y nos va a jugar a favor también que, a menos que sea de 20% como el año pasado, la comparación anual de ese aumento nos va a dar, si se quiere, un poco más a favor, ¿verdad? Porque posiblemente con la disminución de la curva de inflación, bueno, eso ayude. El segundo que te pregunto es, el mes pasado pegó muy fuerte tarifas, el ajuste de algunos valores de servicios públicos, pero eso, ¿en qué momento se repite? Porque, digamos, no sé si en marzo, o sea, vos tenés aumentos que son de una vez. ¿Cómo ven servicios públicos? ¿Cómo lo vieron? Bueno, servicios públicos está en una dinámica distinta este año, porque el gobierno está ajustando varias cosas que hasta el año pasado no estaba ajustando por ahí con tanta intensidad. Bien. Y al mismo tiempo porque cambió el esquema de subsidios que había. Claro. Entonces, también ahí hay un tema que es que es muy difícil hablar de un aumento promedio que sea representativo para todos. O sea, hay mucha gente que va a tener aumentos muy distintos porque se le pueden cruzar eliminaciones de subsidios. Entonces, en el mes de febrero el tema de servicios públicos fue muy pesado, sobre todo hubo aumentos, bueno, en transporte público, por ejemplo, fue uno de los rubros que se destacó porque en Capital aumentaron las líneas de jurisdicción nacional que estaban congeladas desde el mes de noviembre. Entonces, eso metió un plus a lo habitual por ahí de gas, electricidad y agua. En marzo algo parecido ocurrió, la electricidad subió más todavía, ahora en abril al revés, en abril hay una cierta moderación, incluso en el gas también, con lo cual, de vuelta, pensando un poco en abril, te diría que hay señales que podrían ayudar a que fuera un poco más baja la inflación. ¿Y cómo estaríamos en el caso de, bueno, alimentos, que es algo que vos destacaste? En el Cronista nosotros ya recogimos un poco en alguna nota, incluso título de tapa la semana pasada, que la baja de alimentos podía llegar a compensar las subas de combustibles. Pero bueno, mencionaste el caso de la carne, que creo que es uno de los que más traccionó en este caso a favor, o sea, donde el aumento no fue tan fuerte, o incluso, no sé si hubo algunas bajas. Totalmente. Es muy claro la carne cómo se frenó a lo largo de marzo. Hasta febrero venía con un ritmo muy importante. Por eso, cuando, tal vez no ahora, ¿no? Pero te diría hace un par de semanas atrás, un mes, había mucho esta discusión de que la inflación había llegado a 1,5 en mayo del año pasado y de ahí en más había escalado hasta el 2,9 que hubo en el mes de febrero. Y cuando se analizaba eso, al menos en nuestro caso, nosotros distinguíamos momentos, ¿no? Y en esos momentos yo creo que lo que fue el periodo post-elecciones, en donde el dólar se calmó, la carne tuvo un papel importantísimo, porque la carne empezó a picar a partir del mes de octubre y te diría recién se frenó en el arranque de marzo. Por eso es que alimentos y bebidas, por eso la canasta básica total, la alimentaria, digo que es muy importante en la medición de pobreza también, tuvo un aumento bastante fuerte estos últimos meses. En marzo hay una moderación muy importante, que sigue en abril también. Bien, un dato a favor del gobierno y también de la medición de pobreza. Camilo, ¿y cómo podemos explicar para que se interprete un poco la brecha que hay entre la inflación mayorista y la minorista? Porque también dimos un número, o sea, vimos un número muy fuerte del IPC en febrero, como decías vos, que fue 2,9, y la inflación mayorista, donde cuentan mucho los productos importados también, fue de 1%. ¿Cómo lo adjudicarías? Bueno, ahí tenés, la principal diferencia es que
el tipo de producto de canasta que se releva para el IPC es muy distinta que la que se releva para los precios mayoristas. Claro. Los precios mayoristas son esencialmente una canasta de bienes, básicamente, no hay servicios. Claro. Lo más parecido a un servicio sería la energía eléctrica. Todo lo demás son, te diría, en un 70% son productos manufacturados de tipo industrial, Claro. con lo cual es completamente distinta a la canasta que tiene el IPC, en donde, así como tenés productos industriales, pero con un peso completamente distinto, tenés alimentos y bebidas con mucho más peso, tenés un montón de servicios, tenés servicios regulados. Entonces, uno tiende a pensar que ese tipo de canasta, la de los precios mayoristas, es muy probable que esté ligada a la evolución del tipo de cambio. De hecho, justamente, con el tipo de cambio calmándose después de las elecciones, los precios mayoristas se fueron calmando hasta el último dato que mencionabas vos en el mes de febrero, que fue muy bajo. Claro. Mientras que en el IPC, como hablábamos antes, tuviste, por ejemplo, mucha incidencia de servicios públicos, que eso no lo tenés en mayoristas. ¿Y qué impacto podés percibir que está generando esto? Bueno, en otros, ¿no? El nivel de inflación básicamente hoy por hoy es un dato que mira el mercado financiero para ver si, bueno, un poco cómo puede converger hacia ahí la tasa de interés, cómo repercute eso en nivel de actividad. ¿Cómo estás viendo reacomodar al resto de los mercados a esta inflación de marzo? Bueno, ahí, por ejemplo, si uno ve las tasas de interés, en líneas generales ha habido una baja bastante importante en tasas bancarias y en rendimientos de los bonos del Tesoro, en pesos, con lo cual yo te diría, eso refleja de alguna forma alguna reducción en la inflación esperada, creo yo, sobre todo te diría en las semanas últimas, ¿no? Si nos vamos un poquito más para atrás, al revés, estuvo jugando bastante el aumento de la expectativa de inflación, de hecho había aumentado la demanda por instrumentos que ajustan por inflación, justamente. Ahora, también hay que tener en cuenta acá, cruzar con cómo el Banco Central, al menos en lo formal, maneja su política monetaria, ¿no? El Banco Central tiene un compromiso por mantener el volumen de liquidez de la economía más o menos constante, y eso implica que cuando hay alteraciones en las percepciones de riesgo, especulación, expectativas de inflación, lo que uno quisiera considerar, eso se refleja en volatilidad de las tasas de interés. Entonces, por eso hemos visto durante el mes de diciembre, por ejemplo, enero, después de que las tasas habían bajado mucho después de las elecciones, en el verano hubo un pico de tasas muy fuerte de vuelta, coherente con que a fin de año suele aumentar la demanda de dinero, y después esto se empezó a aflojar en el último mes y pico. Pero eso también tiene que ver con cómo el Banco Central regula la política monetaria, que es manteniendo muy acotada la liquidez. ¿Y cómo está tu semáforo de nivel de actividad? Hay sectores que de repente vemos mucho dinamismo, por ejemplo, un repunte inesperado, si querés, en la venta de motos, por ejemplo, algo que nosotros lo adjudicamos a que, bueno, puede estar creciendo la demanda, lo llamamos el efecto Rappi en el Cronista. Pero bueno, pero al mismo tiempo, bueno, algunos otros indicadores de construcción también nos llaman la atención. Por el índice Construya tuvo una mejora en febrero sobre los datos de enero, pero no sabemos bien un poco para dónde llegó en marzo. ¿Cuál es tu percepción sobre actividad? Mira, yo creo que es muy difícil encontrar un patrón común, porque creo que la norma es la diversidad. Creo que cuando uno toma los datos de actividad económica oficiales, toma las aperturas del PBI, toma la apertura de la industria manufacturera, uno encuentra una gran disparidad de performance. Ahora, si hubiera que pensar en alguna tendencia común, yo te diría, a grandes rasgos, me parece a mí que toda la actividad económica, todo el funcionamiento de la economía estuvo muy condicionado el año pasado por lo que fue ese tercer trimestre, en donde se dispararon las tasas de interés antes de las elecciones. Lógicamente que eso ha provocado una cantidad de enormes problemas en materia de actividad económica. Hemos visto dispararse la mora en los bancos, con lo cual eso condiciona mucho el consumo y la actividad económica en general. Entonces, me parece que eso, si vos querés, es una descripción común de lo que pasó entre el tercer trimestre del año pasado y cercano al fin del año. A partir de diciembre ahí aparece un dato muy positivo de PBI con mucha influencia del agro, que esta es una característica, creo yo, de este año 2026. Una cosecha que es espectacular en la Argentina. Y generalmente en la Argentina, cuando la cosecha es buena, la actividad económica en general anda bien. Con lo cual te diría que es un buen augurio para este año. Sumado a que, como hablábamos antes, las tasas de interés han bajado y mucho respecto a esos niveles, con lo cual creo que es un proceso, pero me parece que es un buen auspicio de vuelta para 2026, pensando en que en materia de actividad económica, en esa diversidad, que yo creo que va a seguir habiendo diversidad, puede haber una tendencia de mejora un poquito más general.
Otro indicador que yo miro y, bueno, a ver si compartís un poco el valor que le estamos dando es un poco lo que está pasando en términos de dolarización de ahorros, que fue una tendencia, bueno, creo que la noticia más fuerte que acompañó el proceso electoral el año pasado, porque, digamos, llegamos a unos picos de acumulación de depósitos en dólares que son extraordinarios para la Argentina, como si la Argentina no necesitara poner esos dólares en otro lado. Y en estos primeros meses del año, bueno, una tendencia que fue un poco más en descenso. ¿Cuánto crees que impacta eso en esta economía que está estancada? Porque la contracara del ahorro en dólares creciente es que no hay, esos dólares no van al consumo, por decirlo así, o a la inversión. Totalmente, totalmente. Y justamente, si hay demanda de dólares, no hay demanda de bienes y servicios. Claro. Con lo cual, yo te diría, atando con lo que hablábamos antes, esa disparada de la compra de dólares que hubo, sobre todo antes de las elecciones, obviamente que fue en contra de la actividad económica. Con lo cual, ambas cosas están relacionadas. Y yo creo que, de alguna forma, la reversión de eso, parcial, porque uno ve las estadísticas del Banco Central y se encuentra que todavía la gente sigue comprando dólares, pero está habiendo algún tipo de reversión de ese movimiento, tendría que ayudar a la actividad económica. Hay algunos indicadores que tal vez en marzo se frenó bastante la compra de dólares. Cuando tengamos los datos del Banco Central podremos chequearlo. Ahora, toda esa dinámica, con la especulación también que se generó antes de las elecciones, de que después de las elecciones iba a haber algún salto cambiario importante, tiene otro efecto también para mí muy negativo en la actividad económica, porque típicamente dispara una conducta muy repetida en la Argentina cada vez que aparece esa especulación, que es la tendencia a endeudarse porque nadie se quiere desprender de los dólares y acumular stocks pensando que después viene la devaluación y me paga todo. Al no haberse validado esa expectativa, yo creo que eso tiene implicancias fuertes en materia de actividad económica, que de alguna forma creo que se siguen viendo hoy en día. Si uno ve incluso, por ejemplo, nosotros que seguimos mucho los precios, la dinámica que hay de precios, han habido aumentos de precios en los últimos meses que no se condicen con la evidencia, por otro lado, de que supuestamente las ventas no caminan tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que hay mucho stock, se han ajustado precios y la forma de corregir, creo yo, esos precios que para mí no se acomodan a la demanda, son con las promociones permanentes que hay todo el tiempo, todas las semanas, con un banco, si no es sin un banco, 2x1, 3x2, 50% acá. Es la forma, yo creo, de acomodar la realidad de los precios a la demanda, que por el momento viene débil, pero yo creo que puede ir repuntando durante este año. Y Camilo, un poco también me interesaría saber de las conversaciones que vos tenés con tus clientes, que me imagino un poco, quiero saber cuál es el termómetro que ves ahí, cuál es un poco los temas que están preocupando, o sea, sobre qué te están consultando más en términos de qué ven para mediano plazo. Mira, las preocupaciones de los clientes, te diría que se pueden resumir en dos. En el corto plazo, ¿qué pasa con el consumo? Porque lógicamente el consumo está debilitado, y pensando más adelante si la Argentina en algún momento no va a dar marcha atrás del rumbo que ha tomado con el actual gobierno. Okay. Entonces te aparece el planteo respecto a lo que pueda pasar después de las elecciones de 2027. Y ahí creo que un dato que mide muy bien, que ese es un riesgo, llamémosle, el gobierno le pone un nombre particular, pero no importa el nombre que pone el gobierno, pero es un hecho, esa colocación que hubo de un bono al 2028, el AO28 que se colocó hace un par de semanas, que te muestra cómo aumenta la tasa que el mercado pide para ese bono que vence en 2028 versus la que pide para el bono que vence en 2027 antes del cambio de gobierno. Ahí hay una percepción clara de que evidentemente todavía en la Argentina sigue habiendo mucha incertidumbre respecto del rumbo general del país, y eso obviamente es un condicionante fuerte. Yo creo que es un gran condicionante para pensar en el mediano plazo de la Argentina. Por último, Camilo, también hay algo que nosotros vemos que es el consumo que estamos esperando que vuelva. No es el mismo consumo que tuvimos hasta hace unos años, ¿verdad? O sea, hay un consumo que cambió. Y a veces me pregunto qué es lo que estamos esperando recuperar, porque digo, yo creo que hay un desplazamiento de hábitos y de tipo de compras hacia otros rubros, y me parece que hay algunos que no se van a recuperar del todo. ¿Eso cómo lo ves? Mira, yo creo que hay un cambio estructural en el consumo por varios motivos, ¿no? Si nos vamos al gobierno anterior, como buen gobierno peronista, el foco en la visión de ellos, por estrategia de poder y por visión, llamémosle, de cómo funciona el sistema económico, el foco está puesto en dar todo tipo de anabólicos para el consumo. Tasas de interés menores que la inflación, controles de precios, tratar de dar aumentos salariales altos.
ese tipo de combinación termina generando en cierta forma alguna especie de, llamémosle, boom de consumo, que tampoco es tal, porque a la larga lo que termina pasando es que la inflación carcome el poder adquisitivo. Entonces tampoco es que hay tal boom de consumo, pero sí tiende a haber una especie de consumo como una forma de protegerse de la erosión que provoca la inflación. Eso no está presente. Hoy en día el esquema es completamente distinto y de por sí yo creo que ese es un factor que hace que cambien los patrones de consumo. Le sumaría otro también muy importante, negativo también para el consumo, que es que en ese esquema anterior uno de los pilares era el regalar los servicios públicos, que este gobierno ha interpretado que no se podía hacer más porque iba con costo fiscal, con lo cual hoy hay que destinar una porción mucho más grande del ingreso a pagar los servicios públicos y eso juega también en contra del consumo, llamémosle, de artículos de consumo masivo. Entonces, para que haya una recuperación, yo creo que tiene que haber una armonía en donde la Argentina tiene que volver a retomar el crecimiento. Entonces, es sobre la base del crecimiento, sectores invirtiendo, exportando, que generen empleo. Podemos discutir cuáles son los que más los generan o no, pero entrar en un proceso de crecimiento que eso vaya mejorando el poder adquisitivo de la gente virtuosamente y así crezca el consumo. Pero es un esquema completamente distinto del que había antes. Vamos a ver hacia dónde llegamos. Camilo, te agradezco muchísimo, como siempre, este contacto a través de Ecomedios con Campo Minado. Gracias y hasta otra oportunidad. Saludos, hasta luego. Fue Camilo Tiscornia, socio de CIT Asociados, para nuestra última charla, donde seguimos esperando lo que pase en Irán, en Medio Oriente, el presidente Donald Trump con su ultimátum y el reloj corriendo, y la Argentina tratando de desescalar un poco de todos los temas que la distraen, la distraen y la preocupan, pero con la expectativa que tal vez la inflación este mes nos dé un poquito de tregua. Vamos a ver, y obviamente que lo seguiremos conversando con ustedes el martes que viene cuando volvamos acá a las 13, ya con Adriana Balaguer en Campo Minado. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Santander Argentina, un banco digital con sucursales. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. La Mina Veladero aporta el 25% del Producto Bruto Geográfico de San Juan. Con más de 4.000 trabajadores directos, es la primera empleadora privada de la provincia. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. En BST somos el banco de las empresas. Diseñamos soluciones financieras de forma ágil, flexible y creativa, adaptándonos a su tamaño y objetivos, estando cerca en todo momento. Los sectores productivos de Argentina nos eligen por ser líderes en financiamiento, mercado de capitales, inversiones y gestión de liquidez. Conoce más entrando a bst.com.ar. BST, el banco de las empresas. BST es una empresa de Grupo ST. Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,